Un director ejecutivo multimillonario, frío y solitario, recibe una llamada de los servicios sociales. Hola, señor, alguien ha traído aquí a un recién nacido con su nombre y número de teléfono. Tiene que venir a recogerlo ahora. El hombre, que en un principio pensó que se trataba de una broma, se quedó paralizado de la sorpresa cuando se enteró del nombre de la madre. El teléfono sonó con fuerza, rompiendo el silencio de la oficina de Damien Cross. Miró la pantalla, esperando otra llamada sobre la inminente fusión que había sido el único foco de su vida durante los últimos 6 meses. En cambio, el número no le resultaba familiar. Frunció el ceño y, por un momento, se debatió entre dejar que pasara el contestador automático. La curiosidad y la fingida esperanza de que pudiera ser una actualización sobre una adquisición urgente pudieron más que él. Soy Damien Cross, respondió bruscamente, con la voz entrecortada y eficiente que se había convertido en su sello. Señor Cross, soy Samantha Briggs, de los servicios sociales. Respondió una voz de mujer, firme pero con un tono de urgencia. Llamo por un bebé recién nacido que fue dejado en uno de nuestros centros. El niño quedó con su nombre y número de teléfono. Hubo una larga pausa. Damien se reclinó en su silla, con una leve sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Te has equivocado de persona, dijo con tono despectivo. No tengo hijos. Hemos confirmado la información, señor. Samantha continuó, sin inmutarse. La madre dejó una nota con el bebé. Está bastante claro. Si prefieres no asumir la responsabilidad, podemos organizar una acogida temporal. No será necesario. La interrumpió, con irritación en los ojos. Esto tiene que ser algún tipo de broma. Te sugiero que verifiques los hechos antes de hacerme perder el tiempo. No es una broma, señor Cross, respondió con firmeza. Y si no viene a recoger al niño, procederemos a buscarle un nuevo hogar. Pero como somos los únicos tutores registrados, estamos legalmente obligados a notificárselo. Damien apretó la mandíbula. Detestaba las interrupciones, especialmente las tan absurdas como esta. Sin embargo, había algo en el tono de la mujer, una insistencia tranquila que hacía que fuera difícil ignorarla de plano. Está bien, enviaré a alguien, dijo secamente. ¿Dónde está el centro? Necesitamos que venga en persona, señor Cross. Es el protocolo. Su voz se suavizó. Este no es el tipo de asunto que se delega. Damien exhaló bruscamente y terminó la llamada. Se quedó mirando su escritorio, cuya elegante superficie de vidrio reflejaba sus rasgos marcados. Su asistente, Eleanor, golpeó suavemente la puerta y entró. Había trabajado con él el tiempo suficiente para reconocer la tormenta que se estaba gestando detrás de sus ojos acerados. ¿Problema, señor?, preguntó, con el portapapeles bajo el brazo. Al parecer, tengo un hijo, dijo Damien, con la voz llena de incredulidad. Los servicios sociales quieren que lo recoja. Eleanor arqueó las cejas, pero rápidamente se recompuso. No es algo inesperado, por decirlo suavemente. Espetó, levantándose bruscamente y agarrando su abrigo. Cancelen mis reuniones de la tarde. Esto no debería llevar mucho tiempo. El centro de servicios sociales contrastaba marcadamente con el refinado mundo en el que vivía Damien. La sala de espera era pequeña y desordenada, las paredes estaban adornadas con carteles descoloridos que promocionaban la adopción y el cuidado temporal. La presencia de Damien era magnética, su traje a medida tenía un aire de autoridad que atraía las miradas tanto del personal como de los visitantes. Se acercó a la recepción, destilando impaciencia. Estoy aquí por una confusión que involucra a un bebé, anunció. La recepcionista lo miró, con expresión neutral pero curiosa. ¿Señor Cross? La señora Briggs lo está esperando. Por favor, espere aquí. Minutos después, apareció Samantha Briggs, una mujer sensata de unos 30 y tantos años con un portapapeles en la mano. Llevó a Damien a una habitación tranquila, donde había una pequeña cuna en un rincón. Dentro había un bebé envuelto en una suave manta amarilla, cuyo diminuto pecho subía y bajaba con cada respiración. Damien se quedó paralizado, sin estar preparado para lo que veía. Este es Noah, dijo Samantha con dulzura. La madre dejó una nota explicando que no podía cuidar de él. Te nombró como el padre. El primer instinto de Damien fue reír,
Pero el sonido se le quedó atascado en la garganta. Se acercó a la cuna con cautela, como si el bebé pudiera explotar si se acercaba demasiado. Noah se movió y un pequeño puño escapó de la manta para agitarlo sin rumbo. A Damien le picaba la respiración, una punzada desconocida le tiraba del pecho. La apartó. Esto es absurdo, murmuró, volviéndose hacia Samantha. No hay pruebas de que este niño sea mío. No puedes esperar que asuma la responsabilidad en función de un objetivo. Podemos organizar una prueba de paternidad si es necesario, respondió Samantha. Pero mientras tanto, tú eres el único contacto que tenemos. El bebé se quedará aquí a menos que tomes su custodia. Los labios de Damien se apretaban hasta formar una línea dura. Haré los arreglos, dijo, mientras buscaba su teléfono. Mi asistente se ocupará de los detalles, Samantha frunció el ceño. Este no es un problema logístico que pueda subcontratar, señor Cross. Es un niño. ¿Por qué no soy la persona adecuada para esto?, replicó. No tengo tiempo para. Se detuvo al darse cuenta de lo despiadado que sonaba. Me aseguraré de que esté bien cuidado. Samantha lo estudió por un momento, con su mirada penetrante. No es solo un proyecto que se pueda gestionar, señor Cross. Te sugiero que te tomes un tiempo para pensar qué es lo mejor para Noah y para ti. De vuelta en su auto, Damien se sentó en silencio, el horizonte de la ciudad se desdibujó mientras miraba por la ventana. La voz de Eleanor sonó a través del altavoz del teléfono. ¿Debería contactar con una agencia de adopción privada?, preguntó. No, dijo Damien después de una pausa, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Todavía no. La imagen del bebé permaneció en su mente, con los deditos que se curvaban y desenroscaban, la expresión pacífica en su rostro. No era compasión ni obligación lo que lo invadía. Era algo más profundo, algo que no podía nombrar. Terminó la llamada y se recostó, cerrando los ojos. Por primera vez en años, Damien Cross se sintió inquieto, los cimientos de su vida meticulosamente controlada comenzaban a resquebrajarse. Y en ese momento, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Damien estaba sentado en el asiento trasero de su coche, contemplando el paisaje urbano borroso mientras su mente repasaba en bucle los acontecimientos del día. La imagen del bebé, Noah, se negaba a abandonarlo. Aún podía ver las diminutas manos moviéndose nerviosamente en la suave manta amarilla, el apenas perceptible movimiento de su pecho. Damien siempre había sido bueno compartimentando, dejando de lado las distracciones y concentrándose en lo que realmente importaba, su negocio. Pero esa noche, sus pensamientos se desviaron en una dirección que no podía controlar. El auto se detuvo frente a su ático y él salió con una expresión indescifrable. En cuanto entró, Eleanor lo estaba esperando, con la tableta en la mano y una expresión tranquila pero evaluadora. Los investigadores privados la encontraron, dijo sin preámbulos. Charlotte Phillips. Trabajó como camarera en un hotel del centro el año pasado, se fue poco después, no hay dirección de reenvío. La rastrearon hasta un pequeño apartamento en Queens. Damien exhaló lentamente, frotándose las sienes. El nombre despertó algo en su memoria, imágenes fugaces de un bar con poca luz, risas suaves y el tipo de escape imprudente que rara vez se permitía. No había pensado en Charlotte desde esa noche. Ahora, ella estaba en el centro de un problema que nunca vio venir. La veré mañana, dijo con voz tensa. ¿Arreglarlo? Eleanor dudó. ¿Estás seguro de que es prudente, señor? Si quiere, puedo avisarles a los abogados. Damien la interrumpió y su mirada se endureció. Quiero respuestas, no estrategias legales. A la mañana siguiente, Damien estaba afuera de un modesto y desgastado edificio de departamentos, todo lo contrario del mundo al que estaba acostumbrado. Una sensación incómoda se agitó en su pecho. Aquella no era su arena, su imperio cuidadosamente controlado. Pero allí estaba él, entrando en él de todos modos. Cuando Charlotte abrió la puerta, no se parecía en nada a lo que él recordaba. La confianza juguetona de esa noche había sido reemplazada por el cansancio, sus rasgos estaban demacrados y sus ojos eran cautelosos. Se quedó allí parada por un momento, luego suspiró y se hizo a un lado para dejarlo entrar sin decir una palabra. Damien observó el pequeño espacio, los muebles raídos, los platos apilados en el fregadero y el aire frío que se percibía. No tenía idea de qué decirle, así que fue directo al grano.
Dejaste un bebé en los servicios sociales con mi nombre, dijo rotundamente. Charlotte se cruzó de brazos y se apoyó en el mostrador. Hola a ti también, Damien, su voz tenía una amargura cansada. Sí, ese era yo, la observó, buscando cualquier señal de engaño. ¿Por qué? Ella soltó una risa sin humor, mientras se colocaba un rizo lacio detrás de la oreja. Porque ya no podía más. Lo intenté, Damien. Intenté ser suficiente, darle lo que necesitaba. Pero la vida no funciona así, no para gente como yo. Sus ojos se oscurecieron. No tenía otra opción. Deberías haberme llamado, dijo, con voz más cortante de lo que pretendía. La expresión de Charlotte se endureció. ¿Lo hice? Más de una vez. Pero tu gente se aseguró de que nunca pudiera comunicarme. Ella negó con la cabeza. Le dejé mensajes, correos electrónicos, de todo. Supongo que una camarera no tiene la suficiente reputación como para recibir una respuesta de Damien Cross. Por primera vez en años, Damien se quedó sin palabras. No lo sabía. O tal vez sí lo sabía y lo ignoró, descartándolo como tantas otras cosas que no encajaban en su vida. Podría haber ayudado. Finalmente dijo, aunque las palabras sonaron vacías. Charlotte sonrió con tristeza. ¿Ayuda? ¿Con qué? ¿Dinero? Ella negó con la cabeza. No quería tu dinero, Damien. Quería un padre para mi hijo. Y cuando me di cuenta de que eso no iba a suceder, traté de hacerlo yo mismo. Su voz se quebró y rápidamente miró hacia otro lado. Pero no pude. Y no iba a verlo sufrir por mis errores. Damien apretó la mandíbula. Odiaba sentirse impotente. Pero esa conversación se le estaba escapando rápidamente del control. ¿Así que simplemente lo dejaste?, preguntó, con un tono más frío de lo que pretendía. Los ojos de Charlotte brillaron con algo entre culpa y desafío. Lo dejé con la esperanza de que tuviera una mejor oportunidad. Y parece que tenía razón. Si alguien puede darle una vida mejor, eres tú. Se acercó un paso más y bajó la voz. No tengo ni la menor idea sobre cómo criar a un niño. Charlotte suspiró y se pasó una mano por el pelo. Yo tampoco, pero tú tienes recursos que yo nunca tuve, conexiones. No espero que de repente te conviertas en el padre del año. Pero al menos tendrá una oportunidad contigo. Dudó antes de añadir, tampoco estoy diciendo que esto sea fácil para mí. Damien la estudió durante un largo momento, su mente aguda tratando de resolver esta situación como un trato comercial. Pero nada encajaba en este caso. ¿Qué quieres, Charlotte? Vaciló, como si no se hubiera permitido pensar tan lejos. Quiero que esté a salvo. Para tener oportunidades. Y tal vez, su voz se suavizó. Tal vez para saber que él era querido, aunque no fuera por mí. Damien exhaló lentamente. Puedo cuidar de él. Económicamente. La sonrisa de Charlotte era triste pero comprensiva. Por supuesto que puedes. Pero Damien, el dinero no lo es todo. Resistió el impulso de discutir, de recurrir a la lógica y a las cifras, pero algo en su voz lo hizo detenerse. Buscó en su abrigo y sacó una chequera. Puedo prepararte el terreno. Asegúrate de que tengas lo que necesitas para recuperarlo. Los labios de Charlotte se apretaron formando una fina línea. Te dije que no puedo. No lo haré. Él necesita más que yo. Se produjo un largo silencio entre ellos antes de que Damien finalmente guardara la chequera en su abrigo. ¿Y entonces qué se supone que debo hacer? Charlotte lo miró y, por primera vez desde que entró, había algo parecido a la esperanza en sus ojos. Ya lo descubrirás. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se puso rígida mientras abría la puerta para que él pudiera salir. Damien se quedó allí un momento más, sintiendo el peso de la responsabilidad asentándose en su pecho. Había entrado en ese lugar esperando una salida fácil, pero en cambio, se fue con más preguntas que respuestas. Mientras salía a la calle, el aire frío le mordía la piel y un pensamiento lo atormentaba, no podía evitarlo. Tal vez, por primera vez en su vida, Damien Cross no tenía claro el camino a seguir. Damien estaba sentado en el asiento trasero de su coche, mirando las luces de la ciudad que pasaban parpadeando.
Las palabras de Charlotte resonaban en su cabeza, un peso persistente que se negaba a dejar de lado. Ya lo verás. Había construido un imperio resolviendo problemas, haciendo posible lo imposible. Pero no era algo que pudiera evitar negociando. En su ático, las ventanas del piso al techo mostraban un horizonte resplandeciente, una vista que antes le resultaba reconfortante. Ahora, se sentía vacía. Eleanor ya lo estaba esperando, con una taza de café negro en la mano. Su mirada mesurada. Señor, me tomé la libertad de programar una reunión con su equipo legal a primera hora de la mañana, dijo, colocando la taza sobre la mesa de cristal. Supongo que querrás hablar sobre la cesión de la custodia, ¿no? Damien asintió lentamente y se dejó caer en el sillón de cuero. Sí. Quiero que se gestione de forma eficiente. No tengo tiempo para esto. Eleanor lo observó con atención. Entendido, dudó antes de añadir. Señor, ¿puedo preguntar? ¿Estás seguro de que eso es lo que quiere? Damien no respondió de inmediato. Tomó el café y lo miró como si contuviera la solución. Lo que quiero es que esto desaparezca, murmuró. A la mañana siguiente, sus abogados le expusieron las opciones con su habitual precisión y franqueza. Damien apenas escuchó, su mente divagaba. Renunciar a sus derechos perante él era la opción lógica. La opción más fácil. Sin embargo, cuando le colocaron los papeles delante, se encontró mirándolos fijamente, con el bolígrafo flotando sobre la línea de puntos. Señor, lo instó uno de los abogados. Damien dejó el bolígrafo con un suspiro y se frotó el puente de la nariz. Necesito más tiempo, dijo para su propia sorpresa. Esa tarde, los servicios sociales llevaron a Noah a su ático. El bebé parecía incluso más pequeño de lo que recordaba, envuelto en un mono azul. Damien se quedó de pie mientras la trabajadora social lo colocaba con cuidado en una cuna. Los pisos pulidos de su casa lucían más estériles que nunca frente a una figura diminuta. Estará bajo su cuidado temporalmente mientras procesamos los arreglos finales, explicó la trabajadora social. Avísanos si necesitas algo. Damien apenas asintió y observó cómo se marchaban. El silencio se apoderó del ático, más pesado que antes. Se acercó al Moisés con cautela y miró a Noah. Los ojos del bebé se abrieron brevemente y luego se cerraron de nuevo, ajeno al frío extraño que se alzaba sobre él. Pasaron las horas y Damien permaneció distante, trabajando desde su oficina en casa mientras Eleanor supervisaba el cuidado del bebé. Habían traído a un equipo de especialistas, niñeras, pediatras, expertos en desarrollo infantil, todos ellos encargados de cada detalle con eficiencia. A pesar de sus mejores esfuerzos, Damien todavía se sentía fuera de lugar en su propia casa. A última hora de la tarde, Eleanor entró en su oficina, aclarándose la garganta. Señor, no ha dejado de llorar durante la última hora, dijo con voz cansada. La niñera sugirió que intentara sostenerlo. Damien levantó la vista de su computadora portátil, su expresión era una mezcla de fastidio y renuencia. ¿No es para eso que les pago? Los labios de Eleanor se torcieron en una rara muestra de diversión. Algunas cosas no se pueden subcontratar, señor. Después de un largo momento, Damien suspiró y se puso de pie, caminando hacia la guardería como un hombre marchando hacia su ejecución. El llanto se hizo más fuerte cuando entró y, por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Los pequeños puños de Noah se agitaron en el aire, su rostro estaba rojo y arrugado. Damien vaciló, luego se agachó torpemente y lo levantó con toda la gracia de quien maneja un cristal frágil. Noah se retorció entre sus brazos, pero sus gritos se suavizaron un poco. Damien lo sujetó con rigidez, como si no supiera qué hacer a continuación. Eleanor lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. Intenta mecerlo, sugirió suavemente. Damien cambió de posición, moviéndose ligeramente de un lado a otro, sintiéndose ridículo. Poco a poco, los gritos de Noah se fueron convirtiendo en suaves hipos, su carita se acurrucó contra el pecho de Damien. Por un breve instante, algo en la expresión de Damien cambió, algo incierto y desprevenido. Pero tan pronto como Eleanor abrió la boca para comentar, él se aclaró la garganta y le devolvió el bebé. ¿Listo? Problema resuelto. Se dio la vuelta y salió, dejando a Eleanor sacudiendo la cabeza. Los días siguientes fueron un ejercicio de frustración.
La casa impecable y minimalista de Damien no era adecuada para un bebé. La vista de pañales, biberones y animales de peluche abarrotando su espacio cuidadosamente seleccionado lo irritaba. Su rutina se vio alterada, las llamadas telefónicas se interrumpieron por el llanto, los correos electrónicos importantes quedaron sin leer debido a las noches de insomnio. Cada mañana, Damien se decía a sí mismo que llamaría a los servicios sociales y finalizaría el proceso de adopción. Cada noche, encontraba otra excusa para no hacerlo. Una noche, después de otro intento fallido de dormir, Damien se quedó de pie en la puerta de la habitación de los niños, observando a Noah dormir pacíficamente. Exhaló y se pasó una mano por el cabello. ¿Qué estoy haciendo? No estaba hecho para esto. Tenía una empresa que dirigir y una reputación que mantener. Un niño no encajaba en la ecuación. Y, sin embargo, había algo especial en la forma en que Noah enroscó sus pequeños dedos alrededor de los de Damien cuando lo alimentó ese mismo día. Algo inquietante. Algo que la hizo sentir mal. Eleanor lo encontró allí de pie, perdido en sus pensamientos. ¿Estás pensando en rendirte?, preguntó suavemente. Damien la miró, la habitual agudeza en sus ojos opacada por el cansancio. Debería. Pero no lo has hecho. Terminó la frase por él. Eso dice algo, ¿no? Damien no respondió. Se limitó a observar cómo el pecho de Noah subía y bajaba con cada respiración, con un ritmo suave que resultaba extrañamente relajante. Una parte de él, enterrada en lo profundo de su ser bajo años de decisiones calculadas y lógica fría, se agitó incómodamente. A la mañana siguiente, Damien se encontró de nuevo de pie en su oficina, mirando los papeles de la custodia intactos. Cogió el teléfono y marcó el número de servicios sociales. Sí, señor Cross, preguntó la voz del otro lado. Damien abrió la boca, dispuesto a acabar con esto de una vez por todas. En cambio, dijo, ¿qué haría falta para retenerlo? De manera permanente. Damien se encontró caminando de un lado a otro de su oficina, con el teléfono en la mano, mientras el sonido del suave balbuceo de Noah resonaba en la otra habitación. Había asumido oficialmente la custodia temporal, pero la realidad de la situación todavía parecía surrealista. Su vida era una máquina cuidadosamente administrada, cada detalle estaba pensado, cada contingencia estaba planeada. Y ahora, allí estaba Noah, una fuerza caótica e impredecible que trastocaba todo lo que él creía saber. A pesar de contratar a las mejores niñeras que el dinero podía comprar, Damien descubrió que su productividad estaba disminuyendo. Las reuniones se veían interrumpidas por los lejanos lamentos de su hijo, y su cuidadosamente elaborada agenda ahora estaba plagada de citas con el pediatra y llamadas de Eleanor, para recordarle que debía presentarse. ¿Su solución? Llevar a Noah a la oficina. Su ascensor privado se abrió hasta el piso superior de Cross Industries, la cúspide de su imperio. Atravesó las puertas de cristal con su habitual presencia imponente, con el cochecito de bebé empujado por Eleanor a su lado. Los empleados intercambiaron miradas inseguras y susurraron al ver al multimillonario CEO, conocido por su crueldad, acompañado de un bebé. Dentro de su elegante oficina, Damien dejó caer su maletín sobre el escritorio y exhaló, frotándose las sienes. Eleanor aparcó el cochecito en un rincón, con una expresión extrañamente divertida. Bueno, no es exactamente a prueba de bebés, pero supongo que servirá, comentó. Damien la fulminó con la mirada antes de aflojarse la corbata. Esto es temporal. Tengo una reunión de la junta directiva en 1 hora, asegúrate de que se quede callado. Eleanor arqueó una ceja. Es un bebé, señor. La tranquilidad no está precisamente en su vocabulario. A pesar de los mejores planes, las cosas se complicaron rápidamente. Durante la reunión, los balbuceos ocasionales de Noah se convirtieron en gritos en toda regla, lo que hizo que Damien se moviera incómodo en su asiento mientras los miembros de la junta intercambiaban miradas incómodas. Se disculpó y salió al pasillo, donde meció torpemente al bebé en sus brazos, mirando fijamente a Eleanor mientras ella reprimió una sonrisa. Al final del día, Damien estaba exhausto, más que después de una agotadora negociación. Mientras se desplomaba en el sofá, Noah se retorció a su lado, sus pequeñas manos buscando la manga de Damien. Por un momento fugaz, Damien se permitió quedarse sentado allí, sintiendo el extraño peso de la presencia de su hijo.
Pero la realidad lo golpeó con fuerza a la mañana siguiente. El asistente de Damien llamó a su puerta para informarle de un problema crítico con una adquisición en el extranjero. Su primer instinto fue delegar el cuidado de Noah a la niñera, pero cuando miró al bebé, algo lo atrajo. Suspiró y se llevó a Noah con él. Equilibrar el trabajo y la paternidad se estaba convirtiendo en una pesadilla. Las llamadas en conferencia se interrumpían por cambios repentinos de pañales y Damien se perdía la concentración, algo que nunca había sucedido antes. La frustración iba en aumento, hasta que una noche todo cambió. Noah había estado inusualmente inquieto todo el día, su carita enrojecida, sus llantos más agudos de lo habitual. Damien supuso que se debía a la dentición o a un malestar general, pero cuando Eleanor lo levantó y sintió el calor que irradiaba su pequeño cuerpo, la preocupación se reflejó en su rostro. «Está ardiendo», dijo, mirando a Damien. «Tenemos que llevarlo al hospital». El estómago de Damien se encogió de una manera que no le era familiar. Sin pensarlo, tomó a Noah en brazos y corrió hacia el auto, con el corazón martilleándole en el pecho. Las luces esterilizadas del hospital, el olor a antiséptico, todo parecía demasiado real, demasiado urgente. Mientras los médicos examinaban a Noah, Damien permaneció rígido en un rincón, con los puños apretados. Un aluvión de recuerdos lo invadieron, sus propias visitas al hospital durante su infancia, la forma fría y distante en que sus padres manejaban esos momentos, siempre más preocupados por su imagen pública que por él. Recordó estar acostado solo en una cama de hospital, mirando al techo, anhelando el contacto de sus padres que nunca llegó. Y ahora, allí estaba, frente a la misma situación. Pero esta vez, era diferente. Esta vez, él era el padre. Cuando el médico finalmente regresó, ofreciendo palabras tranquilizadoras sobre una infección leve, Damien sintió un alivio que no le era familiar, casi vertiginoso. Mientras estaba sentado junto a la cama de hospital de Noah, observando cómo su pequeño pecho subía y bajaba mientras dormía, algo dentro de él cambió. Eleanor llegó poco después, sosteniendo una taza de café que le entregó en silencio. Se sentó frente a él y lo observó con atención. ¿Estás bien? Damien asintió distraídamente, con los ojos fijos en Noah. Pensé que algo grave estaba mal. Tragó saliva con fuerza, el peso de su miedo todavía le pesaba en el pecho. Eleanor le ofreció una suave sonrisa. Bienvenidos a la paternidad. Por primera vez en mucho tiempo, Damien no tenía una respuesta. Más tarde esa noche, cuando ya estaba en casa, mientras arropaba a Noah en su cuna, Damien se quedó mirándolo dormir. Su mente se remontó a su propio padre, un hombre que rara vez le dedicaba una mirada a menos que fuera para reprenderlo. Recordó que anhelaba aprobación, un calor que nunca llegaba. Una lenta comprensión se apoderó de él. No quería ser ese hombre. A la mañana siguiente, Damien se encontró mirándose en el espejo, su traje, habitualmente impecable, parecía más pesado que de costumbre. Se ajustó la corbata, pero su mirada se dirigió hacia el Moisés que había en la esquina de su habitación. Noah se movió, haciendo suaves ruidos en su sueño, y Damien dejó escapar un suspiro. Eleanor entró, mirándolo con una mirada cómplice. «¿Tienes esa gran reunión de inversores hoy? ¿Quieres que consiga una niñera?» Damien dudó. «No. Yo me ocuparé de él», dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. El día transcurrió en un torbellino de responsabilidades. Y aunque Damien seguía luchando, había una nueva sensación de determinación en él. El frío desapego del que alguna vez se enorgullecía se estaba derritiendo lentamente y, a pesar del caos que Noah trajo a su vida, Damien se encontró adaptándose. Esa noche, mientras Damien estaba sentado en su oficina revisando informes financieros con Noah durmiendo en una cuna a su lado, se dio cuenta de algo más, algo aterrador y profundo. Le importaba. Y eso lo aterrorizaba más de lo que cualquier adquisición hostil podría hacerlo. Damien estaba sentado en su oficina, con el resplandor del horizonte de la ciudad extendiéndose más allá de las enormes ventanas. Su mirada se desvió hacia la cuna en la esquina, donde Noah dormía pacíficamente. El rítmico subir y bajar del pecho del bebé debería haber sido tranquilizador, pero en cambio lo carcomía. El teléfono de su escritorio vibró y lo devolvió a la realidad. La voz de Eleanor resonó en el altavoz. «Señor, la Junta solicita una reunión de emergencia».
Están preocupados por tus recientes distracciones. Damien suspiró, frotándose la sien. Por supuesto que lo están. Programarlo. Desde que Noah llegó a su vida, la férrea concentración de Damien había comenzado a debilitarse. Había hecho lo que siempre hacía, invertir dinero en el problema. En su ático se instaló una guardería de última generación, equipada con todos los aparatos de alta tecnología que el dinero puede comprar. Había contratado un personal pediátrico a tiempo completo, niñeras rotativas e incluso un chef privado especializado en nutrición infantil. En teoría, su vida debería haber recuperado su eficiencia normal. Pero no fue así. No importaba cuántas personas contratara, la presencia de Noah era una constante en sus pensamientos. Damien se encontraba pendiente de él entre reuniones, escuchando los suaves sonidos que llenaban las salas, que antes estaban en silencio. Y luego estaban los momentos en los que, a pesar de sí mismo, se demoraba, observando las pequeñas manos del bebé extenderse, mientras sus risas resonaban por todo el ático. Era inquietante. Había construido muros a su alrededor durante años, pero la inocencia de Noah tenía una forma de colarse por las grietas. A la mañana siguiente, Damien entró en la sala de conferencias con paso firme, su traje tan impecable como siempre, pero con una extraña tirantez en los ojos. Los miembros de la junta estaban sentados en sus asientos habituales, una colección de ejecutivos experimentados que habían construido la empresa junto con él. Todos esperaban, con expresiones cuidadosamente neutrales. Señores, saludó Damien, tomando asiento a la cabecera de la mesa. James Corbin, su director de operaciones y rival de toda la vida, se inclinó hacia adelante. Damien, estamos preocupados. Su reciente situación personal está afectando las operaciones. Ha faltado a reuniones clave y nuestros inversores están empezando a hacer preguntas. Damien apretó la mandíbula. Le aseguro que mi vida personal no tiene ninguna influencia en el desempeño de esta empresa. Con el debido respeto, Corbin continuó sin problemas. Se perdió la llamada de cierre con Hartman Group la semana pasada. Ese acuerdo ahora está en terreno inestable y están reconsiderando nuestra oferta. Damien exhaló bruscamente, sintiendo el peso de la declaración. Había estado en casa esa noche, meciendo a Noah para que se volviera a dormir después de un largo día, y se había olvidado por completo de la llamada. No era propio de él. Nunca lo olvidó. Me encargaré de ello, dijo con voz entrecortada. Esta empresa siempre ha prosperado bajo mi liderazgo. Un breve periodo de adaptación no cambia eso. Uno de los miembros más veteranos de la junta directiva, un hombre que había estado en Cross Industries desde el principio, se aclaró la garganta. Nadie cuestiona tu liderazgo, Damien. Pero a los inversores les preocupa tu imagen. Eres conocido por tu despiadada eficiencia. Si perciben que estás distraído, podría afectar a nuestras acciones. Damien se reclinó en su silla, con una expresión indescifrable. ¿Entonces qué sugieres? ¿Que entregue a mi hijo y vuelva a como eran las cosas antes? Se intercambiaron algunas miradas incómodas alrededor de la mesa. Solo decimos, dijo Corbin con cautela, que podría ser beneficioso reevaluar sus prioridades. ¿Una licencia temporal, tal vez? ¿O delegar más? Los dedos de Damien tamborilearon sobre la mesa. La versión anterior de él habría seguido su consejo sin cuestionarlo. Pero ahora, la idea de distanciarse de Noah le dejaba un sabor amargo en la boca. Se levantó la sesión y Damien regresó a su oficina con la frustración latente bajo la superficie. Eleanor ya estaba allí, con un informe en una mano y un biberón en la otra. ¿Qué tan grave fue?, preguntó. Les preocupa que esté perdiendo el control, murmuró Damien mientras se servía una bebida. Que ya no soy el mismo hombre que era. Eleanor sonrió con complicidad. Bueno, no se equivocan. No eres la misma, pero eso no significa que sea algo malo. Le lanzó una mirada, pero no había malicia en ella. Solo cansancio. Creen que debería dar un paso atrás. ¿Y tú lo harás? Damien miró hacia la puerta de la habitación de los niños, donde llegó hasta el débil sonido del balbuceo de Noah. No lo sé, admitió. Más tarde esa noche, mientras Damien estaba sentado en la guardería con una tableta en la mano, tratando de ponerse al día con los correos electrónicos que no había leído, Noah lo agarró y sus dedos regordetes se cerraron sobre la manga de Damien. Damien se detuvo y miró a su hijo,
que lo miraba con ojos muy abiertos y confiados. Fue algo muy sencillo, algo que Damien nunca había experimentado de nadie en su vida: confianza. Sin pensarlo, dejó la tableta y levantó a Noah en sus brazos, abrazándolo. El calor del pequeño cuerpo contra su pecho era extraño, pero extrañamente reconfortante. Noah dejó escapar un suave gorgoteo y extendió su pequeña mano para tocar el rostro de Damien. A Damien se le formó un nudo en la garganta que no comprendió del todo. Pensó en su propio padre, distante, calculador, un hombre que nunca lo miró como lo hacía Noah ahora. Damien había pasado toda su vida demostrando su valía, construyendo su imperio, pero allí estaba este niño que no necesitaba nada de eso. Solo lo necesitaba a él. A la mañana siguiente, Damien llegó a la oficina más temprano de lo habitual, decidido a demostrarse a sí mismo y a todos los demás que podía equilibrar ambos mundos. Pero el universo tenía otros planes. A mitad de una importante negociación, Eleanor irrumpió en la sala con expresión de pánico. «Señor, soy Noah. La niñera dice que tiene fiebre alta otra vez». Damien se quedó helado y su sangre se convirtió en hielo. Sin pensarlo dos veces, se puso de pie, ignorando las caras de asombro que había alrededor de la mesa de conferencias. «Cancelen el resto de mis reuniones», ordenó, mientras ya se ponía en marcha. Mientras se apresuraba a volver a casa, Damien sintió que algo cambiaba en su interior. El trabajo siempre había sido su prioridad, la base de su vida. Pero cuando abrió la puerta de la habitación de los niños y vio el rostro enrojecido de Noah, todos los tratos, todas las negociaciones, de repente le parecieron insignificantes. Se sentó junto a la cuna de Noah toda la noche, vigilándolo, susurrándole palabras tranquilizadoras que ambos comprendían perfectamente. Y en algún lugar del silencio, se dio cuenta de algo profundo. Noah no era solo una responsabilidad. Era su hijo. Y por primera vez en su vida, Damien Cross sintió algo que nunca creyó posible. Se sintió como un padre. La habitación del bebé estaba tenuemente iluminada y el suave zumbido de la máquina de ruido blanco llenaba la habitación. Damien estaba sentado en el sillón de felpa junto a la cuna de Noah, observando a su hijo dormir. La fiebre finalmente había bajado y el alivio que lo invadió no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Había pasado las últimas horas caminando de un lado a otro, abrazando a Noah y susurrándole palabras tranquilizadoras como si el bebé pudiera entender. Y tal vez, de alguna manera, lo hizo. Damien se pasó una mano por la cara, el cansancio lo agobiaba, pero por una vez, no le importó. Por primera vez, sintió que estaba empezando a entender lo que significaba ser padre. La idea lo aterrorizó y lo reconfortó a partes iguales. Se reclinó y exhaló lentamente cuando el sonido de su teléfono vibrando rompió el silencio. La voz de Eleanor era tranquila pero firme. «Señor, Charlotte Phillips está aquí. Dice que quiere hablar». Damien se puso rígido y sintió una opresión en el pecho. Se levantó con cuidado y salió de la habitación de los niños, cerrando la puerta detrás de él. Abajo, Charlotte estaba de pie en medio de la sala de estar, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba culpa y determinación. Se veía diferente que antes, menos a la defensiva, más vulnerable. «Charlotte», dijo, manteniendo la voz mesurada. «¿Qué estás haciendo aquí?» Ella dudó un momento y luego lo miró a los ojos. «Cometí un error», admitió. «No debía haberlo dejado». Damien apretó la mandíbula y cerró los dedos en puños. «No lo dejaste así, Charlotte. Lo abandonaste. ¿Y ahora que he reorganizado mi vida por completo, crees que puedes volver a entrar sin más?» «Tenía miedo», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Pensé que estaba haciendo lo mejor para él. Pero no puedo dejar de pensar en él, Damien. Es mi hijo». Una punzada de miedo lo atravesó, pero la ocultó con un control gélido. «¿Y qué? ¿Quieres recuperarlo?» Su voz era tranquila, pero había un tono inconfundible en ella. Charlotte tragó saliva con fuerza. «No lo sé. Solo necesito verlo, saber que está bien». Damien se dio la vuelta y se pasó una mano por el cabello. «Está bien. Mejor que bien. Está a salvo, lo cuidan y no necesita más inestabilidad». «Tengo derecho a verlo», dijo en voz baja. Damien se giró para mirarla de frente, con los ojos brillantes. «Renunciaste a eso justo cuando saliste por esa puerta».
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo firme. ¿Y tú qué? Hace un año ni siquiera sabías que existía. ¿Puedes decir honestamente que lo has puesto en primer lugar en todo esto, Damien? ¿O solo estás tratando de demostrarte algo a ti mismo? Las palabras tocaron una fibra sensible, más profunda de lo que Damien esperaba. He hecho todo lo que he podido por él, dijo en voz baja. Puede que no lo haya planeado, pero aquí estoy. Me presento. Todos los días. Charlotte se acercó un paso más y buscó con la mirada los ojos de él. ¿Pero se puede amarlo? Quiero decir, amarle de verdad, Damien. ¿Sin condiciones, sin verlo como otra obligación? Durante un largo momento, Damien no dijo nada. La verdad era que no tenía una respuesta. Había construido toda su vida en torno al control, a la resolución de problemas con precisión y eficiencia. El amor era caótico. Era impredecible. Y en el fondo, una parte de él temía no ser capaz de hacerlo. Charlotte suspiró, percibiendo su vacilación. Quiero lo mejor para él, dijo en voz baja. Si ese eres tú, no lucharé contra ello. Pero necesito estar seguro. Damien apretó el respaldo de la silla. ¿Y cómo esperas que te lo demuestre, Charlotte? Se encogió de hombros y una triste sonrisa se dibujó en sus labios. Tomando una decisión. Él o la vida que tenías antes. Sus palabras lo persiguieron mucho después de que ella se fuera. Sentado en su oficina, miró fijamente la pila de documentos legales que tenía frente a él. Acuerdos de custodia. Documentos de derechos de los padres. Una firma. Y todo desaparecería. Podría volver a su vida, la que construyó con determinación y determinación, la que no tenía que cambiar pañales ni pasar noches sin dormir. Pero cuando tomó el bolígrafo, un pequeño grito resonó en la habitación del bebé. Damien se quedó paralizado. Dejó el bolígrafo en el suelo y caminó hacia la cuna de Noah, mirándolo. El bebé lo miró con ojos inocentes y muy abiertos. Sus pequeños dedos se enroscaron alrededor del pulgar de Damien. Algo en su interior se movió, algo innegable. Más tarde esa mañana, Damien se paró frente a la junta directiva, con los ojos llenos de preocupación y confusión. Se aclaró la garganta, se alisó la corbata y luego pronunció las palabras que nunca pensó que diría. Me tomaré una licencia. Un silencio atónito llenó la habitación. James Corbin se inclinó hacia adelante, con la incredulidad grabada en su rostro. ¿Qué? Necesito tiempo, continuó Damien, con voz firme. Para centrarme en mi hijo. Los murmullos comenzaron al instante, una oleada de sorpresa y preocupación. Damien, esta empresa te necesita. Corbin presionó. ¿En serio vas a alejarte en un momento como este? Damien sostuvo su mirada fijamente. Cross Industries sobrevivirá sin mí por un tiempo. Pero Noah no lo hará. Me necesita ahora. Eleanor estaba de pie en el otro extremo de la habitación, sus labios se curvaron en una sonrisa orgullosa. La junta directiva no lo tomó bien. Algunos expresaron inquietudes sobre la percepción pública, otros sobre el daño potencial a los acuerdos en curso. Pero por primera vez en su vida, a Damien no le importó. Había tomado su decisión. Esa noche, mientras estaba sentado en la habitación de los niños con Noah en brazos, sintió una sensación de paz desconocida. El mundo exterior podía esperar. Su compañía podía esperar. Por ahora, lo que más importaba era esa vida frágil y diminuta que tenía entre sus brazos. Eleanor se asomó y su expresión era de una suavidad poco común. Hiciste lo correcto, señor. Damien miró a Noah, quien parpadeó soñoliento y asintió lentamente. Por una vez, creo que lo hice. Damien estaba de pie en el balcón de su nuevo hogar, una casa modesta pero elegante en las afueras de la ciudad. El imponente horizonte ahora no era más que una silueta lejana, reemplazada por el suave susurro de los árboles y el ocasional canto de los pájaros. Era un marcado contraste con su antiguo ático, donde el zumbido del tráfico y el pulso de la electricidad habían sido sus compañeros constantes. Aquí, el único sonido que realmente importaba era la respiración suave y constante de Noah, profundamente dormido en la habitación de los niños que tenía detrás. Se mudó sin hacer ruido,
Vendió el ático sin fanfarrias y transfirió sus responsabilidades a un equipo ejecutivo de confianza. Por supuesto, los medios de comunicación habían especulado a lo loco y sus titulares hablaban a los cuatro vientos de un multimillonario que se había ablandado. Pero a Damien eso le importaba cada vez menos. Por primera vez en su vida, no se despertaba pensando en fusiones o precios de acciones. Se despertaba con el sonido de los pequeños gorjeos y llantos de su hijo. Eleanor había sido fundamental en la transición. Se había quedado a su lado, guiándolo a través del territorio desconocido de la paternidad con la misma inquebrantable eficiencia que aplicaba a la estrategia corporativa. Una mañana, mientras Damien intentaba hacer puré de batatas en la cocina, Eleanor se apoyó en la encimera y observó con una diversión apenas disimulada. «Sabes que podrías contratar a un chef privado para esto», señaló. «Lo hice», respondió Damien, concentrado en la licuadora. Pero Noah odiaba la comida. «Esta vez, la voy a hacer yo misma», sonrió Eleanor. Damien Cross preparando comida para bebés. Nunca pensé que llegaría a ver ese día. La miró mientras se secaba las manos con un paño de cocina. Yo tampoco, admitió, colocando una pequeña cucharada en la bandeja de la trona frente a Noah, quien la miró con sospecha antes de hacer una mueca. Eleanor se rió entre dientes. Parece que tus habilidades culinarias aún necesitan mejorar. Damien suspiró, pero había un dejo de risa en su voz. Nunca imaginó que estaría de pie en una cocina así, cubierto de puré de verduras, pero había algo profundamente satisfactorio en el caos. Había construido imperios con una eficiencia despiadada, pero convencer a un bebé de que comiera su almuerzo se sentía como el mayor desafío de su vida. A medida que pasaban los días, las rutinas de la paternidad se fueron asentando. Damien aprendió a cambiar pañales sin pestañear. Dominó el arte de contar cuentos antes de dormir e incluso tarareó canciones de cuna que nunca supo que recordaba. Pero el mundo corporativo no estaba listo para dejarlo ir tan fácilmente. Una tarde, mientras Noah dormía la siesta en la cuna, Eleanor se sentó frente a Damien en la sala de estar, con una expresión más seria de lo habitual. «Necesito hablar contigo sobre Cross Industries», dijo, entregándole un grueso informe. Damien dejó el café y examinó los papeles. Apretó la mandíbula. «¿Se están mudando, no?» Ella asintió. Corbin y algunos de los miembros de la Junta están presionando para una expansión agresiva. Creen que su ausencia los debilita y los inversores se están poniendo nerviosos. Damien exhaló y se frotó la sien. Ya lo esperaba. Su ausencia de la empresa había creado un vacío de poder y los hombres como Corbin siempre estaban ansiosos por llenarlo. ¿Cuál es entonces el peor escenario posible? Eleanor dudó, una adquisición hostil. Están cortejando a inversores externos y prometiéndoles un liderazgo más agresivo. Si consiguen el apoyo suficiente, podrían obligarte a marcharte. Un familiar destello de ira se apoderó del pecho de Damien. La empresa que había construido desde cero, el imperio por el que había sacrificado tanto, estaba bajo amenaza. Su instinto le decía que debía luchar, que debía volver y aplastar cualquier oposición antes de que pudiera echar raíces. Pero entonces se oyó un suave gorgoteo procedente de la habitación de los niños y Damien miró hacia la puerta, con una expresión que cambió. Su antigua vida estaba chocando con la nueva y por primera vez, no estaba seguro de cuál de las dos debía prevalecer. Eleanor lo observó con atención. «No tienes que volver, Damien», dijo con dulzura. «Ya has demostrado tu valía. Puedes dejarles que se queden con la compañía si eso es lo que hace falta para quedarse con Noah». Damien negó con la cabeza y volvió a mirar los informes. «No es tan sencillo. Construí Cross Industries con mis propias manos. No voy a dejar que la desmantelen». «¿Pero a qué precio?», insistió. «Noah te necesita más que la junta directiva». El peso de sus palabras pesaba entre ellos. Damien se reclinó y se frotó la cara con cansancio. Siempre había creído que su propósito en la vida era construir, ganar, dominar. Pero ahora, al ver a su hijo crecer cada día, comenzaba a cuestionarlo todo. ¿Su legado era un número en una bolsa de valores o algo más? Esa noche, mientras Damien estaba sentado junto a la cuna de Noah, viéndolo dormir, pensó en su propio padre, en cómo su presencia siempre había sido condicional, en cómo el éxito había sido la única medida del amor.
Damien había pasado toda su vida demostrándose a un hombre que nunca lo consideró suficiente. Miró el pequeño rostro de Noah y le hizo una promesa silenciosa: nunca te sentirás así. A la mañana siguiente, Damien tomó una decisión. Convocó una conferencia de prensa y, con Noah del brazo, anunció que se alejaría de las operaciones diarias de la empresa de forma permanente y que se las confiaría a un nuevo equipo directivo mientras él se concentraba en criar a su hijo. Las consecuencias fueron inmediatas. Los precios de las acciones cayeron. Los medios de comunicación difundieron teorías disparatadas y los competidores se abalanzaron sobre él. Pero a Damien no le importó. Se sentía libre. Por primera vez, no perseguía un objetivo que no se movía nunca. Había encontrado algo que importaba más. Eleanor se quedó a su lado después del anuncio y observó cómo hacía rebotar suavemente a Noah en sus brazos. Tengo que admitirlo, dijo con una sonrisa, no pensé que lo tuvieras dentro, sonrió Damien. Yo tampoco. Y por una vez, Damien Cross, el hombre que había pasado toda su vida luchando por más, sintió que tenía todo lo que necesitaba. Pasaron los meses y la transformación contra la que Damien había luchado tanto ahora se sentía natural. Su vida ya no giraba en torno a negociaciones despiadadas y adquisiciones corporativas, sino más bien en torno a cambios de pañales, cuentos para dormir y el dulce sonido de la risa de Noah. Se había alejado de Cross Industries, permitiendo que su equipo de confianza dirigiera el barco, pero no podía permanecer alejado para siempre. La empresa seguía siendo su creación, y a pesar de la satisfacción que le brindaba la paternidad, sabía que había asuntos pendientes que lo esperaban. Una mañana fresca, de pie en su oficina en casa con Noah sobre su cadera, Damien revisó los últimos informes que Eleanor le había enviado. Las ganancias eran estables, pero algo más profundo lo carcomía. Su empresa había prosperado gracias a la eficiencia y la ambición, pero ¿qué pasaba con el corazón? ¿Y qué pasaba con el propósito más allá del resultado final? Miró a Noah, que se agarraba el cuello de la camisa con sus deditos, babeando de satisfacción. Eleanor llegó justo a tiempo y entró en la habitación con su habitual actitud serena. ¿Estás pensando en volver?, preguntó mientras observaba los informes esparcidos por el escritorio. Damien asintió lentamente. Pero no como antes. Las cosas tienen que cambiar. 2 semanas después, Damien caminaba por los pasillos familiares de Cross Industries, con el penetrante aroma del café recién hecho y el murmullo de las reuniones de la sala de juntas llenando el aire. Los empleados se detenían para mirarlo con curiosidad, preguntándose si el antiguo Damien Cross había regresado. Despiadado, frío y calculador. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Reunió al equipo ejecutivo en la sala de conferencias. Sus expresiones eran una mezcla de anticipación y cautela. Respiró profundamente y se puso de pie a la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas en la superficie pulida. Creé esta empresa para que fuera la mejor. Comenzó, con voz firme pero más suave que antes. Hemos superado a todos los competidores y no voy a fingir que no estoy orgulloso de ello, pero he aprendido algo en los últimos meses. Miró a Eleanor, quien asintió levemente en señal de aliento. Aprendí que el éxito no se trata solo de márgenes de ganancias y dominio del mercado. Se trata de las personas que lo hacen posible. Se trata de equilibrio. Dejó que las palabras se quedaran en el aire por un momento antes de continuar. Quiero que Cross Industries sea un lugar que valore a sus empleados no solo por su rendimiento, sino por sus vidas fuera del trabajo. Con vigencia inmediata, estamos implementando políticas laborales más flexibles, licencias parentales pagas e iniciativas de bienestar. Un murmullo recorrió la sala. Corbin, previsiblemente escéptico, se inclinó hacia adelante. Damien, ¿estás seguro de que esta es la dirección correcta? Los inversores no estarán entusiasmados. La mirada de Damien era firme. Que se quejen. Les demostraremos que una empresa con corazón puede tener el mismo éxito, o incluso más. Hubo una pausa, luego asentimientos lentos en señal de aprobación. Una pequeña sonrisa asomó a los labios de Damien. Había pasado tanto tiempo siendo temido, pero ahora quería ser respetado, por las razones correctas. Más tarde esa noche, mientras Damien estaba sentado en su patio trasero viendo a Noah Totle en el césped, se dio cuenta de que todavía tenía otra conversación que tenía que tener. Tomó su teléfono y llamó a Charlotte. Creo que deberíamos hablar, dijo simplemente.
Cuando llegó al día siguiente, parecía vacilante, como si esperara una confrontación. Damien la recibió con una sonrisa tranquila y la condujo a la sala de estar donde Noah estaba jugando en el suelo. Charlotte se arrodilló junto a su hijo y le cepilló el suave cabello hacia atrás. «Ha crecido mucho», susurró, con la emoción reflejada en su voz. Damien se sentó frente a ella. «Se merece que estemos los dos en su vida», dijo, observándola atentamente. «Sé que te fuiste porque pensaste que era lo mejor, pero también sé que lo amas y creo que es hora de que descubramos cómo hacer esto juntos». Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par con sorpresa. «¿Te refieres a la custodia compartida?» Damien asintió. «No solo la custodia. Quiero que seas parte de su vida, Charlotte. No voy a fingir que no me molesta que te hayas ido, pero entiendo por qué lo hiciste y no quiero que crezcas sin saber de dónde viene». Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras tomaba la mano de Damien. «Gracias», susurró, «por darme otra oportunidad». Durante las siguientes semanas, Charlotte se fue adaptando poco a poco a la vida de Noah. Establecieron un ritmo y, aunque no era perfecto, Damien sintió una sensación de paz al saber que Noah siempre tendría a sus padres de su lado. Una noche, mientras Damien y Charlotte estaban sentados en el sofá viendo a Noah gatear por la alfombra de la sala de estar, sucedió algo extraordinario. Noah se puso de pie tambaleándose, balanceándose inseguro, con sus pequeñas manos extendidas. Damien contuvo la respiración. Y entonces, con paso decidido, Noah avanzó hacia él. El corazón de Damien se hinchó en su pecho mientras tomaba a Noah en sus brazos y lo estrechaba contra sí. «Lo lograste, amigo», murmuró, dándole un beso en la frente a su hijo. Charlotte se secó los ojos, riendo. «Parece que sabe exactamente dónde pertenece». Esa noche, después de que Charlotte se fuera y la casa quedara en silencio, Damien se quedó de pie junto a la cuna de Noah, observándolo dormir. Observó los diminutos rasgos de su hijo, el suave subir y bajar de su pecho. Por primera vez en su vida, Damien Cross se sintió realmente completo. «Eres el mejor trato que he hecho en mi vida», susurró, acariciando suavemente con una mano los suaves rizos de Noah. Una sonrisa tiró de las comisuras de sus labios mientras apagaba la luz y salía de la habitación, sintiendo una calidez que nunca antes había sentido. Al final, Damien se dio cuenta de que el amor no era una transacción, un riesgo calculado o una jugada estratégica. Era simplemente la inversión más valiosa en la que había invertido jamás. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos y Damien se maravilló de lo mucho que había cambiado. El despiadado director ejecutivo que una vez definió su vida por informes trimestrales y acuerdos multimillonarios ahora encontraba su mayor alegría en los pequeños momentos, aquellos que no se podían medir en ganancias o porcentajes. Noah estaba creciendo rápido y con cada hito que pasaba, Damien sentía que su corazón se llenaba de un orgullo que nunca imaginó posible. La primera vez que Noah se ató los cordones de los zapatos, Damien estaba sentado en el suelo de la sala de estar, leyendo unos documentos mientras Noah se las arreglaba para atar sus zapatillas. Observaba en silencio cómo los deditos de su hijo luchaban con los lazos y los nudos, con el ceño fruncido en una intensa concentración. Damien, siempre dispuesto a resolver problemas, resistió la tentación de intervenir y, en cambio, ofreció palabras de aliento. Después de varios intentos fallidos, Noah finalmente logró apretar el nudo. Su rostro se iluminó de triunfo mientras miraba a Damien, sonriendo de oreja a oreja. «Lo logré, papá», exclamó. Damien dejó caer sus papeles y lo levantó, abrazándolo fuerte. «Seguro que lo lograste, amigo. Y no te rendiste. Estoy orgulloso de ti». Fue algo tan simple, pero Damien sabía que simbolizaba mucho más. La misma determinación, la misma persistencia de la que alguna vez se enorgullecía, ahora se reflejaban en los ojos de su hijo. Entonces llegaron las primeras palabras de Noah, o mejor dicho, la primera vez que llamó a Damien papá. Había sido durante una de sus rutinas a la hora de dormir, algo que Damien había aprendido a apreciar. Estaba leyendo el cuento favorito de Noah cuando el niño le tiró de la manga y lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Papá?», preguntó Noah en voz baja. A Damien se le paró el corazón y se le hizo un nudo en la garganta. Ya lo había oído balbucear, «Dada», antes, pero esto era diferente. Era intencional. Era real. «Sí, Noah», respondió con voz amable. Noah señaló el libro.
¿Otra vez? Damien se rió entre dientes y asintió mientras lo acercaba más. Por supuesto. Tantas veces como quieras. Fue un momento que conservó durante años, un recordatorio de lo lejos que habían llegado ambos. Y entonces llegó el día en que Noah empezó la escuela. Damien nunca pensó que sería el tipo de padre que se pondría nervioso por algo así. Pero mientras estaba fuera de las puertas de la escuela, viendo a su hijo marchar valientemente hacia el aula, sintió un nudo en la garganta. ¿Está bien, señor?, preguntó Eleanor, de pie junto a él. Damien exhaló lentamente, ajustándose la corbata. No. De ningún modo. Eleanor sonrió con complicidad. Bienvenida a la paternidad. Noah se dio la vuelta en el último segundo y saludó con la mano, con su pequeña mochila balanceándose contra su espalda. Adiós, papá. Damien le devolvió el saludo, con una mezcla de orgullo y añoranza remolinándose en su pecho. Por mucho que quisiera congelar el tiempo, sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Damien estuvo presente en cada raspadura de rodilla, en cada obra de teatro escolar y en cada cacería de monstruos a altas horas de la noche cuando Noah insistía en que había algo escondido debajo de la cama. Aprendió a preparar almuerzos, aunque nunca estuvieron a la altura de los de Charlotte, y asistió a todas las reuniones de padres y maestros con un nivel de intensidad que a veces ponía nerviosos a los maestros. Y a pesar de todo, Damien equilibró su trabajo y su paternidad con una nueva facilidad. Cross Industries se había transformado bajo su liderazgo, lo que reflejaba los cambios que él había realizado en sí mismo. Los empleados tenían más flexibilidad, se priorizaba a las familias y la productividad se disparó porque la gente se sentía valorada de una manera que Damien nunca había considerado. Una tarde, mientras Damien ayudaba a Noah con sus deberes en la mesa de la cocina, Charlotte pasó a dejarle algunos útiles escolares. Al observarlos trabajar codo a codo, se apoyó en el mostrador con una sonrisa. «Has hecho un buen trabajo con él», dijo en voz baja. Damien levantó la vista y sus ojos reflejaban una extraña dulzura. «Hicimos un buen trabajo», asintió Charlotte, claramente conmovida por sus palabras. Habían encontrado un ritmo que funcionaba, criar a sus hijos juntos sin resentimientos, compartiendo el amor que sentían por Noah en igual medida. Más tarde esa noche, cuando Damien arropó a Noah en la cama, el pequeño se estiró y le tocó la cara. «¿Papá?» «Sí, amigo. Te amo». Damien sintió que una calidez se extendía por su pecho y le dio un beso en la frente a su hijo. «Yo también te amo, Noah. Más que a nada». Mientras apagaba la luz y se quedaba de pie junto a la puerta, observando a su hijo quedarse dormido, susurró una vez más para sí mismo las mismas palabras que había dicho aquella primera noche. «Eres el mejor trato que he hecho en mi vida». Y esta vez, él lo creyó de verdad y profundamente. Si disfrutaste esta historia de transformación y paternidad, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para no perderte nunca más un relato conmovedor. Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. ¿Cuál fue tu parte favorita del viaje de Damien? Y recuerda, a veces las mejores inversiones en la vida no se miden en dólares, sino en amor. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.